Bienvenido a una lección sobre ecuaciones de varios pasos. El objetivo de resolver la ecuación lineal es aislar la variable en un lado de la ecuación, pero para ecuaciones de varios pasos tenemos que realizar múltiples operaciones a ambos lados de la ecuación para lograr este objetivo. Mirando el ejemplo, tenemos x menos 5 es igual a 4x más 7. Para resolver ecuaciones de varios pasos, seguiremos los pasos descritos aquí. Entonces, el primer paso, queremos simplificar cada lado de la ecuación, eliminar paréntesis si es necesario y recopilar términos similares. El primer paso no se aplica, por ejemplo, 1 porque no podemos simplificar el lado izquierdo o el derecho. Porque no hay términos o paréntesis similares. Así que avance al paso 2, pero en realidad los pasos 2 y 3 van juntos. Para el paso 2, agregaremos o restaremos términos en cada lado de la ecuación para que todos los términos que contienen la variable estén en un lado. Y todos los términos constantes están en el otro. Y mientras hacemos esto, aplicaremos el paso 3 al mismo tiempo, donde simplificaremos cada lado de la ecuación combinando términos similares. De nuevo, observando nuestras ecuaciones, observe que tenemos términos x en ambos lados de la ecuación. Si estamos tratando de aislar x en un lado, necesitamos tener los términos variables en un lado y las constantes en el otro. Entonces, digamos que queremos que las variables estén en el lado izquierdo, ya sabes, no importa qué lado seleccionamos. Si no queremos que este 4x esté en el lado derecho de la ecuación, para deshacer un 4x positivo restaríamos 4x en ambos lados de la ecuación. Y seguiré adelante y simplificaré. Observe que en el lado izquierdo, tenemos x o 1x menos 4x, que sería negativo 3x. Y luego todavía tenemos menos 5 iguales. En el lado derecho, 4x menos 4x es 0, por lo que solo tenemos 7 en el lado derecho. Observe ahora que tenemos una ecuación básica de dos pasos. Pero siguiendo el paso 2, queremos todas las constantes a la derecha, así que no queremos este menos 5 a la izquierda. Entonces, para deshacer menos 5, realizamos la operación opuesta y suma 5 a ambos lados de la ecuación. Y de nuevo, simplificamos. Note que negativo 5 más 5 es 0. Entonces ahora tenemos la ecuación negativa 3x es igual a 7 más 5 es igual a 12. Entonces, en realidad estamos en el paso 4, donde multiplicamos o dividimos para aislar la variable en un lado de la ecuación. Y dado que 3x negativo significa negativo 3 veces x, para deshacer esta multiplicación, aislar x, dividimos ambos lados por negativo 3. Observe en el lado izquierdo, negativo 3 dividido negativo 3 se simplifica a 1 veces x es solo x. A la derecha, tenemos 12 divididos por 3 negativos, lo que equivale a 4 negativos. Hemos aislado la variable y, por lo tanto, tenemos nuestra solución x igual a 4 negativo. Ahora, el paso 5 es verificar nuestra solución. Así que sustituiremos x por 4 negativo en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Entonces, a la izquierda, tendríamos x menos 5, que sería negativo 4 menos 5 iguales. A la derecha, tenemos 4x más 7, que sería 4 veces negativo 4 más 7. Y ahora, simplificaremos ambos lados. Negativo 4 menos 5 es igual a negativo 9. En el lado derecho, 4 veces negativo 4 es igual a negativo 16, entonces negativo 16 más 7. Y negativo 16 más 7 es negativo 9. Dado que aquí tenemos una declaración verdadera, 9 negativo es igual a 9 negativo, nuestra solución verifica. También podríamos verificar esto en la calculadora. Observe que 4 negativo menos 5 es igual a 9 negativo. Y también lo es el lado derecho de 4 veces negativo 4 más 7. Entonces nuestra solución, una vez más, verifica. Mirando el ejemplo 2, el primer paso se aplica esta vez. Queremos simplificar cada lado de la ecuación. Si es necesario, eliminaremos el paréntesis y recopilaremos términos similares. Entonces, primero vamos a borrar el paréntesis para distribuir el 3 en el lado izquierdo y distribuir 5 en el lado derecho. Entonces 3 veces 4 newtones sería 12 newtones, 3 veces negativo 2 es negativo 6, tenemos menos 6 iguales. En el lado derecho, distribuimos 5. 5 veces n es 5 newtones y 5 veces 3 es 15, por lo que tenemos más 15. No se requiere ninguna otra simplificación porque no tenemos términos similares en el mismo lado del signo igual. Ahora, avanzamos al paso 2 donde agregaremos o restaremos términos a cada lado de la ecuación para que todos los términos que contienen la variable en un lado, y todas las constantes estén en el otro.
Entonces, nuevamente, tengamos todos los n términos a la izquierda y las constantes a la derecha. Observe cómo no queremos 5 newtones aquí en el lado derecho de la ecuación. Para deshacer 5 newtones, ya que es 5 newtones positivo, restaremos 5 newtones en ambos lados. Y ahora simplificaremos. Entonces, nuevamente estamos combinando los pasos 2 y 3 al mismo tiempo. Observe en el lado derecho, 5 newtones menos 5 newtones es 0. Entonces nuestra ecuación es 12 newtones menos 5 newtones, eso es 7 newtones menos 6 es igual a 15. Nuevamente, tenemos una ecuación básica de 2 pasos aquí, pero después del paso 2, queremos las constantes a la derecha, por lo que no queremos esto menos 6 a la izquierda. Entonces, para realizar la operación opuesta o deshacer menos 6, ahora sumamos 6 a ambos lados de la ecuación y de nuevo, simplificamos. Observe que 6 más 6 negativos son 0, por lo que ahora nuestra ecuación es 7 newtones es igual a 15 más 6 es igual a 21. Paso 4. Queremos multiplicar o dividir para aislar la variable. 7 newtones significa 7 veces n. Entonces, para deshacer esta multiplicación y aislar n, dividimos ambos lados entre 7. 7 dividido por 7 se simplifica a 1. 1 por n es n. 21 dividido por 7 es igual a 3. Hemos aislado n, por lo que tenemos nuestra solución n es igual a 3. Vamos a la cabeza y verifiquemos esto. Entonces, sustituyamos 3 por n en la ecuación original. Entonces, tendremos 3 veces la cantidad 4 veces n sería 4 veces 3 menos 2 es igual a 5 veces L. Cantidad n que es 3 más 3. Ahora, simplificaremos. Primero simplificaremos dentro del paréntesis. Entonces, a la izquierda, tenemos 3 veces la cantidad. Multiplicamos primero, por lo que tendremos 12 menos 2 igual 5 veces la cantidad 3 más 3 es 6. Ahora, simplificando dentro de este paréntesis, 12 menos 2 es igual a 10, por lo que tenemos 3 por 10 es igual a 5 por 6. Bueno, 3 por 10 es 30, 5 por 6 es 30, el lado izquierdo es igual al lado derecho, y por lo tanto n es igual a 3 satisface la ecuación y nuestra solución verifica. Al verificar la calculadora, queremos verificar que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces en el lado izquierdo tenemos 3 veces la cantidad 4 veces 3 menos 2, cierre el paréntesis, ingrese. Entonces sabemos que el lado izquierdo es igual a 30. Y ahora para el lado derecho, tendríamos 5 veces la cantidad 3 más 3, que también es 30. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, el primer paso es simplificar cada lado de la ecuación, eliminar paréntesis si es necesario y recopilar términos similares. Entonces, borraremos el paréntesis aquí debido a la resta al distribuir un negativo. Y aquí distribuiremos positivo 2. Entonces, nuevamente, distribuiremos aquí, así como aquí, como nuestro primer paso. Entonces, tendremos 4 y luego distribuiremos 1. Negativo. Un negativo 2 veces 2 si es negativo 2 o menos 2 y luego negativo 1 por negativo 1 es positivo 1, entonces más 1 es igual. En el lado derecho, distribuimos 2. 2 veces 5 y es 10 y 2 veces 9 es 18, entonces más 18 y luego más y, también puedes escribir como más 1 y. Todavía estamos en el paso 1. Ahora queremos recopilar términos similares a la izquierda y a la derecha. Observe aquí, tenemos 2 términos constantes. En el lado derecho, tenemos 2 términos y. Entonces, 1 más 4 es 5, entonces tenemos 5 menos 2 y igual. A la derecha, 10 y más 1 y es 11 y, entonces tenemos 11 y más 18. Ahora, paso 2 y también pasa 3, agregaremos o restaremos términos a cada lado de la ecuación para que todos los términos que contengan la variable estén en un lado, y las constantes estén en el otro y mientras hacemos esto, aplicaremos paso 3 y simplifica cada lado combinando términos similares. Entonces, tengamos los términos variables en el lado izquierdo y las constantes en el derecho. Entonces, observe cómo no queremos dejar 11 y a la derecha, así que deshacer 11 y restaremos 11 y en ambos lados. Ahora, simplificaremos. Observe en el lado derecho, 11 y menos 11 y es 0. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 5 y luego negativo 2 y menos 11 y es negativo 13 y, entonces tenemos menos 13 y es igual a 18. Y ahora queremos las constantes a la derecha, por lo que no queremos este positivo 5 a la izquierda.
Entonces, para deshacer el 5 positivo, restaremos 5 en ambos lados y nuevamente, simplificaremos. Entonces, observe que 5 menos 5 es 0. Entonces tenemos 13 y negativo igual a 18 menos 5 es igual a 13. Paso 4. Multiplique o divida para aislar la variable. Negativo 13 y es igual a 13 veces negativo y entonces, para aislar y resolver la ecuación, divide ambos lados entre 13 negativo. Simplificando, 13 negativo lo divide por 13 negativo se simplifica a 1. 1 veces y es y a la derecha, tenemos 13 dividido por 13 negativo que es igual a 1 negativo. Entonces, nuestra solución es y es igual a 1 negativo. Y ahora para un cheque, sustituimos y negativo por 1. Entonces tendríamos 4 menos la cantidad 2 veces negativa 1 menos 1 igual 2 veces 5 y que sería 5 veces negativo 1 más 9, y luego tenemos más y que sería más negativo 1. Y ahora simplificaremos primero dentro del paréntesis. Entonces tenemos 4 menos, dentro del paréntesis, multiplicamos primero. 2 veces negativo 1 es negativo 2. A la derecha, tenemos 5 veces negativo 1, eso es negativo 5. Aún simplificando dentro del paréntesis, tenemos 4 menos negativo 2 menos 1 es negativo 3. Y negativo 5 más 9 es 4. Ahora multiplicamos, por lo que tenemos 4 menos negativo 3 es igual a 2 por 4 es 8. 4 menos negativo 3 es lo mismo que 4 más 3, que es igual a 7. Y 8 más 1 negativo es igual a 7. Como 7 es igual a 7 es cierto, y es igual a un negativo que satisface la ecuación y esta es la solución. Comprobando en la calculadora, a la izquierda tenemos 4 menos la cantidad 2 veces negativa 1 menos 1. Cerrar paréntesis, entrar. El lado izquierdo es igual a 7. Y para el lado derecho, tenemos 2, paréntesis abierto, 5 veces negativo 1 más 9. Entre paréntesis, y luego más negativo 1, que también es 7. Espero que hayas encontrado esto útil. C70F67C940